Efecto de la concentración de polímero en la rugosidad y la integridad de la película de recubrimiento. Marco teórico. El recubrimiento de tabletas es una operación unitaria en la que se coloca una capa de cierto espesor con una composición adecuada sobre la superficie de la tableta. En el caso del recubrimiento pelicular, será recubierto por una capa delgada de polímero. El recubrimiento de película tiene dos variantes en cuanto a su disolvente, que es en base acuosa u orgánica. El equipo para recubrir serán las pailas o bombos convencionales. Entre las ventajas del recubrimiento pelicular podemos mencionar: es un proceso más rápido, además que es un recubrimiento más resistente. El incremento de peso será solo de 2 a 4% en comparación con el recubrimiento convencional, y también enmascara olores, sabores y color del fármaco. La fórmula de la suspensión del recubrimiento incluye el polímero, el cual es un componente crítico en la solución del recubrimiento para que se formen películas finas y resistentes, además que es el mayor ingrediente. Los polímeros deben tener una baja viscosidad para facilitar la vaporización sencilla de las soluciones de recubrimiento. El plastificante, el cual mejora la flexibilidad del revestimiento y reduce el riesgo de que la película se agriete. El solvente logrará la máxima extensión de la cadena del polímero. El colorante y opacificante, el cual mejorará la apariencia del producto. Parte experimental. Objetivo general: determinar el efecto de la concentración del polímero en la rugosidad y la integridad de la película de recubrimiento. Objetivos específicos: demostrar el efecto de la concentración del polímero en la rugosidad y la integridad de la película de recubrimiento, y comparar el efecto de la concentración del polímero en la rugosidad y la integridad de la película de recubrimiento. Materiales: ipromelosa 25 gramos, polietilenglicol 412 gramos, dióxido de titanio 12 gramos, alcohol del 96% 100 gramos, agua 20 gramos, 48 bolitas de plástico, 4 pinceles planos, número 6, jeringa de 1 mililitro y 10 mililitros, 4 recipientes de vidrio, balance digital, secadora de cabello y tómbola. Metodología: para realizar el experimento, específicamente los cálculos de la fórmula de recubrimiento, se utilizó el libro Tratado de Tecnología Farmacéutica volumen 3 de Martínez, en la cual figura una tabla con los componentes y porcentajes de una fórmula típica de recubrimiento. A la vez se complementó dicha información con la fórmula de recubrimiento presente en la guía de recubrimiento del Dr. Williams y Mahaguna. A partir de ello, se realizó los cálculos de la fórmula con un peso total de 25 gramos para la preparación de 4 suspensiones de recubrimiento. Para ello, se varió la concentración del polímero, en este caso ipromelosa, en un 2%, 8%, 14% y 20%. Los demás excipientes como el polietilenglicol y el dióxido de titanio se mantuvieron a una concentración constante. En cuanto al solvente, se calculó un 85% de alcohol y un 15% del agua respecto a la diferencia del peso total de los excipientes con el peso total de la fórmula de recubrimiento. Luego se preparó cada suspensión de recubrimiento. Para ello se pesó la ipromelosa, el polietilenglicol y el dióxido de titanio. Después se preparó la mezcla hidroalcohólica con un 85% de alcohol y un 15% de agua. En el solvente hidroalcohólico se agregó la ipromelosa con agitación moderada hasta obtener una mezcla homogénea. Luego se agregó los demás excipientes como el polietilenglicol y dióxido de titanio y se mezcló suavemente por 5 minutos. Por último, las 4 suspensiones preparadas se almacenaron en un frasco hasta su uso. Asimismo, para realizar este proceso de preparación nos basamos en el artículo titulado Efecto de la proporción de disolventes de recubrimiento sobre el tiempo de retardo de liberación del fármaco de las tabletas osmóticas recubiertas de teofilina. Posteriormente, con un pincel, se recubrieron 12 bolitas con cada suspensión de recubrimiento y luego se secó estas bolitas recubiertas con una secadora de cabello a una potencia media durante 3 a 5 minutos. Una vez secado las bolitas recubiertas, se sometieron a estrés mecánico en una tómbola realizando 100 giros. Para observar el comportamiento de la película de recubrimiento en un estrés mecánico, nos hemos basado en el artículo Caracterización del alcohol polivinílico usado en recubrimientos de base acuosa, en la cual utilizan un friabilizador con la intención de desafiar la resistencia mecánica de las diferentes películas de recubrimiento y así poder determinar qué película es la más sensible al estrés mecánico. Es por ello que se ha adaptado el equipo empleando una tómbola, ya que nos permitirá simular dicho estrés mecánico. Respecto al número de vueltas, nos hemos basado en el capítulo 1216 del USP40, en donde nos menciona hacer girar el tambor 100 veces. Resultados. En los resultados se observó las bolitas recubiertas a diferentes concentraciones de polímero, en este caso ipromelosa.
antes y después de someterlas a estrés mecánico. Respecto al recubrimiento con un 2% de hipromelosa, antes se observa una película de recubrimiento que no presenta rugosidad, evidenciándose así una película de recubrimiento uniforme. Después se observa que la película de recubrimiento se desprendió en varias partes de la bolita, lo cual evidencia que su integridad ha sido afectada. Respecto al recubrimiento con un 8% de hipromelosa, antes se observa una película de recubrimiento que no presenta rugosidad, evidenciándose así una película de recubrimiento uniforme. Después se observa que la película de recubrimiento se desprendió solo en algunas partes de la bolita, lo cual evidencia que su integridad ha sido afectada parcialmente. Respecto al recubrimiento con un 14% de hipromelosa, antes se observó una película de recubrimiento que presenta rugosidad, evidenciándose así una película no uniforme. Después se observa que la película de recubrimiento no presentó ningún cambio, por lo que sigue intacto, lo cual evidencia que su integridad no ha sido afectada. Respecto al recubrimiento con un 20% de hipromelosa, antes se observa una película de recubrimiento que presenta rugosidad, evidenciándose así una película no uniforme. Después se observa que la película de recubrimiento no presentó ningún cambio, por lo que sigue intacto, lo cual evidencia que su integridad no ha sido afectada. Para consolidar los resultados se elaboró una tabla en la cual podemos observar que la película de recubrimiento con un 8% de polímero presentó una menor rugosidad a diferencia de la película de recubrimiento con un 20% de polímero que presentó una mayor rugosidad, seguido de la película de recubrimiento con un 14% de polímero. Asimismo se observa que la película de recubrimiento con un 20% de polímero presentó una mayor integridad, seguido de la película de recubrimiento con un 14% de polímero, mientras que la película con un 2% de polímero presentó una menor integridad. Discusión. Harry y colaboradores nos mencionan que la formación de la película es el resultado del aumento de la concentración de polímero en la dispersión coloidal, conduciendo a la formación de una red tridimensional. La formación de una película polimérica surge de la coalescencia, es decir, de la deformación, cohesión e interdifusión de cadenas de polímeros, como se observa en la figura. La evaporación del agua intersticial al secarse conduce a la deformación de las partículas de polímero hasta que se complete la coalescencia. Este mecanismo requiere suficiente estabilidad coloidal para formar un empaquetamiento cerrado tras la coalescencia. De lo contrario, se puede obtener una pobre calidad de película. El proceso de formación de la película también requiere la extensión de la solución en una capa delgada. Por otro lado, el recubrimiento de película preparado a partir de polímero puro tiende a ser frágil y a agrietarse al secarse. Para superar ese problema, una forma es que se agreguen otros componentes. En la presente publicación se estudia 4 tipos de hipromelosa en función de la concentración de polímero. Como se observa en la figura, a medida que se incrementa la concentración de polímero, la viscosidad también aumenta. En la tabla se observa cómo los 4 tipos de hipromelosa, a pesar de tener una similar concentración de polímero, tienen una viscosidad diferente. En un primer artículo denominado Teoría y Práctica de Recubrimiento de Película, nos mencionan que a baja viscosidad o a altos niveles de solvatación de polímero, la mayoría de las soluciones de recubrimiento serán muy diluidas. Los tiempos de recubrimiento serán excesivamente largos y será relativamente fácil para un componente de recubrimiento separarse de la mayor parte del sustrato de película previamente homogéneo. Además, en otro artículo nos indican que a medida que se aumenta la concentración de polímero, se eleva la viscosidad de la solución de revestimiento, lo que dará como resultado gotas grandes con un área superficial relativamente baja. Esto influye en un esparcimiento deficiente de recubrimiento en la superficie de los comprimidos, causando la rugosidad. En este artículo de revisión se nos mencionan que los grados de viscosidad más altos de hipromelosa proporcionan una película con buena resistencia a la tracción. Por un lado, se nos dice que un polímero elegido para la formulación de una capa de película debe tener una resistencia adecuada para resistir el impacto y la abrasión que se encuentran en la manipulación normal. Además, la resistencia de recubrimiento insuficiente se demostrará por el desarrollo de grietas y otras imperfecciones. Bowser y colaboradores nos manifiestan que la formulación de revestimiento de película debe optimizarse de manera que la película resultante tenga una resistencia mecánica adecuada. Eso se debe a que la película debe ser lo suficientemente fuerte para proteger la tableta de un desgaste excesivo mientras se gira durante el proceso de recubrimiento. Además, el recubrimiento aplicado debe ser lo suficientemente duradero para resistir la erosión de la propia película. Una película débil generalmente exhibirá desgaste o erosión en los bordes de la tableta o puede agrietarse como resultado de estar sujeta a estrés mecánico. Conclusiones. Se demostró el efecto de la concentración del polímero en la rugosidad y la integridad de la película de recubrimiento, utilizando diferentes concentraciones del polímero. Y se comparó el efecto de la concentración del polímero en la rugosidad y la integridad de la película de recubrimiento.
en la cual se observó una mayor rugosidad e integridad cuando se usó una mayor concentración del polímero, mientras que se observó una menor rugosidad e integridad cuando se utilizó una menor concentración del polímero.